El dominio 2 de las normas globales de auditoría interna, ética y profesionalidad consta de 5 principios y 13 normas que sustituyen al anterior Código de Ética del The Institute of Internal Auditors y marcan las expectativas de comportamiento de los auditores internos profesionales, incluyendo a los directores de auditoría interna, así como de otros individuos y entidades que proporcionan servicios de auditoría interna. Los 5 principios de este dominio son: 1. Demostrar integridad. 2. Mantener la objetividad. 3. Demostrar competencia. 4. Ejercer el debido cuidado profesional. Y 5. Mantener la confidencialidad. En esta emisión examinaremos cada uno de estos principios con sus correspondientes normas. Dicho lo anterior, comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 65, segunda temporada. Normas globales de auditoría interna. Dominio 2, ética y profesionalidad. Entrega 3 de 6. En este episodio, el tercero de 6 de este aparte dedicado a las nuevas normas globales de auditoría interna emitidas por The Institute of Internal Auditors, máximo organismo rector a nivel mundial de la especialidad de auditoría interna, estaremos revisando lo atinente al dominio 2 de la normativa en cuestión, esto es, ética y profesionalidad. Como primer punto a indicar, tal como se señaló en episodios previos, a diferencia del dominio 1, el propósito de la auditoría interna, que no contiene ni principios ni normas, los dominios 2 al 5 en su estructura sí poseen principios y normas. Los principios consisten en descripciones generales de un conjunto relacionado de requerimientos y consideraciones, mientras que las normas incluyen 1. Requisitos, los cuales se entienden como las prácticas obligatorias para la auditoría interna. 2. Consideraciones para la implementación, las cuales comprenden prácticas comunes y preferidas a considerar cuando se implementan los requisitos. Y 3. Ejemplos de evidencia de conformidad de las maneras de demostrar que los requerimientos de las normas han sido implementados. Este dominio abarca tanto el código ético existente como algunos principios de las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna de 2017 y lo que antes se denominaban normas sobre atributos, es decir, aquellas relativas a la objetividad, la competencia, la confidencialidad y la debida diligencia profesional. El dominio 2 se organiza en torno a 5 principios, los cuales a su vez contienen un total de 13 normas. Este dominio referido a la ética y la profesionalidad es una racionalización reflexiva del comportamiento ético
qué se espera de los profesionales de auditoría interna, en la que se quiso tomar los aspectos conductuales de auditoría interna y reunirlos en un solo lugar para hacerlos más visibles, más eficaces y menos confusos. Un cambio clave ha sido elevar el concepto del valor profesional, algo que ha estado implícito en las normas y los directivos ejecutivos de auditoría y los profesionales del sector lo vienen promoviendo durante muchos años. Con base a esta perspectiva, no se puede definir la integridad sin tener presente la noción de valentía al decir lo que se piensa, sin temer las posibles consecuencias. En términos llanos, debe esperarse que los auditores internos digan la verdad y hagan lo correcto, incluso cuando sea incómodo o difícil. El concepto de integridad es la base de los demás principios éticos y pretende animar a los directores ejecutivos de auditoría a utilizar su profesionalismo para ganarse la confianza de las partes interesadas y crear un entorno en el que la integridad y la honestidad sean la norma, lo que implica predicar con el ejemplo. En adición a lo anterior, asimismo, las normas de este dominio requieren que los auditores internos acrecienten continuamente sus competencias, incluido el desarrollo profesional a través de la formación y la capacitación. De seguida examinaremos cada uno de los principios del dominio 2, ética y profesionalidad. Principio 1, demostrar integridad. De acuerdo a las normas globales de auditoría interna, los auditores internos deben demostrar integridad en su trabajo y comportamiento. La integridad se caracteriza por la adhesión a los principios morales y éticos, incluyendo la demostración de honestidad y valentía de actuar en base a los hechos relevantes, incluso cuando existan presiones para hacer lo contrario o cuando al actuar se crean potenciales consecuencias personales adversas o para la organización. En concreto, se espera que los auditores sean honestos y actúen de manera correcta, aun cuando sea incómodo o difícil. La integridad es el fundamento de los otros principios de ética y profesionalidad, incluyendo la objetividad, la competencia, el debido cuidado profesional y la confidencialidad. La integridad de los auditores internos es esencial para establecer confianza y ganarse el respeto. En síntesis, este principio incluye 3 normas y pone énfasis en demostrar integridad por medio de la valentía profesional. Exige que los auditores internos respeten, cumplan y contribuyan a las expectativas legítimas y éticas de la organización, debiendo fomentar y promover una cultura ética. Establece, por último, que los auditores internos no participen en actividades ilegales o que puedan desacreditar a la profesión o dañar a la organización y sus empleados. Para concluir con este principio, la denominación de sus 3 normas es norma 1.1, honestidad y valentía profesional; norma 1.2, expectativas éticas de la organización; y normas 1.3, comportamiento legal y ético. Principio 2. Mantener la objetividad. En este principio se recopilan las expectativas relacionadas
con la objetividad profesional, concepto que se separa del de independencia. Para que el auditor interno mantenga su objetividad, tendrá que luchar contra sesgos y conflictos de interés que la amenazan. El director de auditoría interna, además, debe apoyar y promover la objetividad mediante políticas, procedimientos y formación específica. Este principio describe los requisitos para que los auditores internos, incluidos el director de auditoría interna, revelen las potenciales amenazas a su objetividad. Contempla 3 normas, a saber, norma 2.1, objetividad individual, norma 2.2, salvaguardar la objetividad, y norma 2.3, declarar los impedimentos a la objetividad. De acuerdo a las NOGAI, los auditores internos deben mantener una actitud imparcial y libre de sesgo cuando llevan a cabo los servicios de auditoría interna y toman decisiones. La objetividad es una actitud mental imparcial que permite que los auditores internos hagan juicios profesionales, cumplan sus responsabilidades y logren el propósito de auditoría interna sin comprometer dichos juicios. La función de auditoría interna que se encuentre posicionada de forma independiente apoyará la capacidad de los auditores internos para mantener la objetividad. Principio 3. Demostrar competencia. Este principio distingue 2 normas, las cuales son norma 3.1, competencia, norma 3.2, desarrollo profesional continuo. Los auditores internos aplican sus conocimientos, aptitudes y habilidades para cumplir sus roles y responsabilidades de forma exitosa. En este sentido, la normativa indica que la demostración de competencia requiere el desarrollo y aplicación de conocimientos, aptitudes y habilidades para proporcionar los servicios de auditoría interna. Dado que los auditores internos proporcionan diversos tipos de servicios, las competencias que necesitan varían para cada auditor. Además de poseer u obtener las competencias necesarias para proporcionar los servicios, los auditores internos mejoran su eficacia y la calidad de sus servicios al perseguir el desarrollo profesional. En otras palabras, la competencia profesional es un principio ético básico en las nuevas normas. Los 2 estándares contemplados en este principio establecen que los auditores internos individualmente y en conjunto deben disponer de los conocimientos y las competencias adecuadas para su puesto, responsabilidades y nivel de experiencia, así como la necesidad de mantener y desarrollar continuamente sus competencias, buscando el desarrollo profesional continuo. Principio 4. Ejercer el debido cuidado profesional. Las 3 normas contempladas en este principio se dirigen a aplicar el debido cuidado profesional y las mismas son como sigue. Norma 4.1, conformidad con las normas globales de auditoría interna. Norma 4.2, debido cuidado profesional. Y norma 4.3, escepticismo profesional. Los auditores internos aplican el debido cuidado profesional cuando planifican y desempeñan los servicios de auditoría interna.
En este sentido, se requiere que los auditores internos presten sus servicios de conformidad con las normas globales de auditoría interna. Se describen los aspectos básicos que los auditores internos deben evaluar y tener en cuenta al prestar sus servicios, y se destaca la importancia de aplicar siempre el escepticismo profesional. Las normas que incorporan el debido cuidado profesional requieren, repetimos, conformidad con las normas globales de auditoría, así como la consideración de la naturaleza, circunstancias y requisitos del trabajo a ejecutar y la aplicación del escepticismo profesional para evaluar y cuestionar la información de forma crítica. El debido cuidado profesional requiere que la planificación y ejecución de los servicios de auditoría interna se lleve a cabo con diligencia, juicio y escepticismo por parte de unos auditores internos que sean prudentes y competentes. Cuando aplican el debido cuidado profesional, los auditores internos llevan a cabo su trabajo en el mayor interés de aquellos que reciben los servicios de auditoría, si bien no se espera que sean infalibles. Por último, tenemos el principio 5, mantener confidencialidad. Los auditores internos deben utilizar y proteger la información de manera adecuada. Mediante las dos normas que se contemplan en este principio, se describen las formas de actuar que los auditores internos deben aplicar al manejar y conservar la información a la que tienen acceso durante su trabajo. Estas dos normas son norma 5.1, uso de información, norma 5.2, protección de la información. Dado que los auditores internos cuentan con acceso irrestricto a los datos, registros y otra información necesaria para cumplir el mandato de auditoría interna, a menudo reciben información confidencial de propiedad exclusiva, sensible, y o información que permita la identificación personal. Esto incluye información en formato físico o digital, así como la información derivada de las comunicaciones orales, como las conversaciones formales o informales en reuniones. Los auditores internos deben respetar el valor y la titularidad de la información que reciben, al emplearla solo para fines profesionales y protegerla del acceso o divulgación no intencionada, tanto interna como externa. Con esto hemos concluido el examen de los 5 principios del dominio 2. Y para quienes quieran revisar en detalle las normas que se incluyen en este dominio, esto es, los requisitos, las consideraciones para su implementación y los ejemplos de evidencia de conformidad, adjunto a este episodio le proporcionamos link para consultar y descargar las normas globales de auditoría interna. Una vez desarrollado lo contemplado en el dominio 2, relativo a la ética y profesionalidad, en nuestra próxima emisión, la número 66, se estará abordando, tal como está previsto, el dominio número 3, gobierno de la función de auditoría interna. Hasta aquí dejamos esta entrega, la tercera de esta serie de 6 de la parte referido a las nuevas normas globales de auditoría interna. Y los invito desde ya para que nos encontremos, si Dios quiere, en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar
sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.